Hola mi amor, bienvenido a Lion Mind, esta academia de reprogramación mental y llevarte hacia tu manifestación, pasar del punto A al punto B, conectar con la fuente, que es eso justamente lo que va a permitir que cambie tu mentalidad y va a ser tu mentalidad lo que haga que vos acciones en consecuencia y logres todo lo que vos quieras. Bueno, en este video lo que quiero conversar, lo que quiero contarte es cómo salí de mis crisis de ansiedad cuando estaba en esa etapa de mi vida donde yo pensaba, donde me habían hecho creer y yo me había comprado el cuento de que no podía ser mamá. Y yo estaba, no sé si en depresión, porque la verdad que nunca jamás fui a un médico que me haga un diagnóstico, pero la verdad que yo me sentía pésimo, muy mal. De hecho, tampoco me diagnosticaron con ansiedad, pero los síntomas los tenía a todos. Me dormía muchas veces llorando, me sudaban las manos, no podía dejar de llorar, no podía respirar, sentía que algo me aplastaba acá el tórax. Fue horrible, la pasé muy mal, por eso hoy me atrevo a darlo a conocer, a contarlo, a hablar de esto y a decir hoy cómo salí de ahí. Y cuando yo me rendí, cuando yo me di cuenta de que no tenía el control de las cosas y le di paso al universo, en ese momento yo hablaba mucho con el universo, ¿no? En este momento de mi vida yo hablo con Dios a través de mi intuición, me van llegando mensajes y demás, voy canalizando un montón de cosas, entonces me adentré en el desarrollo personal, en mi desarrollo como persona, eso es el desarrollo personal, y empecé a ver las cosas de diferente manera, empecé a sanar, a buscar técnicas de terapias alternativas como Reiki, en su momento Tarot, como, no sé, un montón de cosas, ¿no? Limpiezas energéticas, todo lo que es energético, me adentré ahí, empecé a sanar realmente desde el interior esa conexión conmigo misma y con la fuente, y eso fue lo que me permitió ir soltando el control de esas cosas que realmente yo no las podía controlar. Por eso es que uno está en ese bucle, porque querer controlar algo desde la no presencia es lo que te hace tener crisis de ansiedad. Sin más, la cabeza nuestra está o en las cosas que sucedieron, que ese era mi caso, y en las cosas que pueden llegar a pasar, o sea, en el futuro, que no sabemos si van a pasar de la manera que la estamos pensando, ¿no? Estamos sobrepensando, nos estamos preocupando, nos estamos ocupando de manera anticipada de algo que no sucedió aún. Todo está sucediendo en la mente. ¿Y qué pasa cuando sucede en la mente? Cuando uno está pensando y pone enfoque en algo que aún no está construido, lo construye acá. Entonces, por resultado, voy a ver eso reflejado afuera porque lo creé acá, ¿cierto? Todos los que conocen ley de atracción, manifestación y demás, ¿qué hablamos primero? Que todo se construye en un plano invisible, en la mente. Y eso es lo que es proyectado hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en una crisis de ansiedad y estamos luchando entre ese tire y afloje del pasado y el futuro? Estamos creando ese futuro justamente con los pensamientos del presente. Entonces, claro, en mi caso yo estaba todo el tiempo en no voy a poder, lo que me pasó, me daba con un látigo horrible porque eran duelos que yo no terminaba de cerrar, no terminaba de sanar y demás, ni siquiera los había transitado de una manera tranquila y sana, ¿no? Lo transité como pude, que fue horrible, gente, lo fue horrible porque yo sentía hasta que molestaba a mi familia contándole una y otra vez mi malestar todo el tiempo, entonces también lo callaba, que no está bien, ¿no? Porque cuando uno comparte el dolor y habla del dolor, eso hace que vos estés un poco mejor, que baje tu tensión en el cuerpo también, que tengas un poco más de claridad para tomar decisiones y un montón de cosas. Y yo no lo hacía, porque no tenía esa conciencia, no tenía la menor idea de que eso sucedía de esa manera. No, yo sentía que molestaba, que era un estorbo para mi mamá, que es grande, mi mamá me tuvo a los 45, o sea, yo pensaba y pienso todos los días de mi vida en las cosas que puedo hacer y cómo va a repercutir en ella, ¿no? Ahora tenemos un diálogo muy diferente al que teníamos en ese entonces, en esa época. Yo soy muy diferente, yo soy otra persona, entonces las cosas son diferentes para afuera, ¿no? Porque uno comienza desde adentro hacia afuera. En fin, mi mente estaba en cosas que habían sucedido y en las cosas que iban a pasar, que yo no sabía. Yo no tenía el control de esas cosas que podían pasar. ¿Y qué sucedía? A mí me decían, no vas a poder. Entonces mi mente miraba hacia el futuro y decía, no voy a poder, mi vida va a ser siempre una infelicidad, nunca voy a ser feliz porque mi deseo más grande era ser madre y no lo voy a poder lograr porque me dijeron que no. Entonces era crear una y otra vez esa escena
crear la escena una y otra vez. Porque lo puse en mi mente, en el plano invisible, en esa supraconciencia, mi posibilidad, la que yo había elegido, era esa. Porque la creía fielmente y firmemente de que esa era mi realidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo me di cuenta de que, primero que no era real lo que me decían, que yo sí iba a poder ser mamá, empecé a cambiar las fichas, claro, empecé a pensar diferente. ¿Y qué pasa cuando uno piensa diferente? Uno piensa una cosa diferente a la que pensaba anteriormente y eso genera una emoción diferente, ¿cierto? O sea, yo pasé de pensar que no iba a poder y sentir angustia a pensar, sí voy a poder y sentir amor, sentir ese momento que yo iba a compartir con mi hijo que aún estaba acá, no estaba ni gestado, ¿no? Pero sí estaba gestado en mi mente. Entonces generaba esa emoción tan alta, tan fuerte, que era de amor. ¿Y cuál es el poder de la manifestación? El sentimiento de amor. El amor es creación. El amor. Uno manifiesta con la mente, sí, pero con el corazón. Porque el corazón es el que emite esa frecuencia manifestadora, ¿sí? Entonces, cuando yo cambié mi pensamiento, cambió mi emoción. Mi emoción y el pensamiento cambiaron mi accionar. Claro, yo no estaba todo el tiempo pensando en que no iba a poder, que iba a ser una infeliz, que esto, que aquello. No. Yo pensaba ya, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi vida? Ya pensaba en esa imagen mental del resultado final. Yo con mi bebé, y de hecho, que hace muy poco lo conté en redes, yo me iba a bañar todos los días de mi vida y hacía como que tenía a mi bebé acá pequeñito, y cerraba los ojos, lo visualizaba en momento presente, sin hacer una meditación ni guiada ni tan adentrada, que no digo que no sirva, también la hacía, pero también manifestaba desde lo consciente en lo cotidiano, ¿no? Era relajarme, estar en presencia y sentir la presencia de mi hijo conmigo. Entonces, ¿eso qué hacía? Mi pensamiento generaba esa emoción altísima, gente, que es muy poderosa. Y esto hacía que mi frecuencia esté tan alta que lo iba a manifestar, no había posibilidad de que no se cumpla. No existía. Entonces yo estaba en otro mood, estaba en otra ya, totalmente en otra. Y eso fue lo que me llevó a manifestar a mi hijo, que hoy tiene 2 años y medio, un poquitito, un pelito más. Pero gente, sí se puede, sí se puede. Y como, al final terminé hablando de manifestación, pero bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, si yo quiero salir de la crisis de ansiedad, tengo que darme cuenta de que eso no lo manejo yo. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo vuelvo a tierra? Estando en presencia. Que mi mente no esté en el pasado con cosas que ya sucedieron, ni tampoco que esté en el futuro, porque no vamos a saber qué pasa en el futuro. El futuro lo vamos a poder, con comillas, controlar controlando nuestro presente. ¿Cómo controlamos nuestro presente? Estando en presencia. Entonces, si yo sé hoy lo que pienso, lo que siento, lo que hago, ¿no? Pensamiento, sentimiento, acción genera un resultado. Ese resultado, ¿dónde va a estar? En mi futuro. Entonces, ¿cómo yo voy a estar más tranquila del futuro que voy a tener accionando y prestando la atención y estando en total presencia hoy? Porque hoy es lo único que tenés. No sabes si va a existir un mañana y el pasado ya no lo podemos controlar. No podemos hacer nada. Todo ese pasado nos sirve de mucha experiencia para nosotros, para poder hoy, que es lo único que tenemos, reitero, accionar de una manera distinta. Todo esto me sirve para apalancarme emocionalmente, para construir algo que sí quiero y no volver a repetir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese pasado, pero para hoy construir algo diferente, ¿sí? Algo muy diferente, eso que sí queremos. Así que te invito a que hagas esta reflexión, que te entregues a la vida, que te entregues a Dios, que te entregues al universo, que conectes con vos mismo, con vos misma en este momento presente. Y haciendo eso vas a ver que las cosas del futuro no te van a causar tanta ansiedad, porque la estás creando hoy. Sin más, espero que este video te haya gustado, que te haga mucho sentido. Te pido que me regales tu like, tu suscripción, que actives la campanita de notificación, que no te pierdas de nada, y si lo estás viendo en otras redes, anda a seguirme en las otras porque comparto contenido muy valioso. Te quiero.